Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la institución educativa Augusto Carlich. Continuamos con el desarrollo de los temas correspondientes al mes de junio. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente. Uso del diccionario. Antes, observemos esta imagen. Ahí podemos apreciar la página oficial de la Real Academia Española. ¿Qué es la Real Academia Española? Es una entidad cultural cuya fundación tuvo lugar en Madrid en 1713. ¿No? Ahora, la Real Academia Española también tiene elaborado un diccionario denominado Diccionario de la Real Academia Española. Entonces, en ese diccionario, incluso ahora de manera virtual, nosotros podemos consultar algunas palabras, ya que ellos son los especialistas, ¿no?, en definir lo que son las palabras y algunas frases o palabras nuevas, incluirlas también a ese diccionario virtual. Entonces, respondemos a la pregunta. Cuando no conoces el significado de alguna palabra, ¿lo buscas en el diccionario? A ver, ¿será importante buscar una palabra en el diccionario? Sí. ¿Por qué? Porque resulta primordial para redactar con corrección y utilizar palabras precisas para el mensaje que se desea dar a conocer. Eso sería la respuesta, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, estimados estudiantes. ¿Para qué es necesario utilizar el diccionario? Para redactar con corrección, ¿no? Entonces, en el diccionario vamos a encontrar las palabras sin errores ortográficos, por ejemplo, ¿no? Otro, vamos a utilizar palabras precisas para el mensaje que deseamos nosotros dar a conocer, ¿no? No vamos a estar redundando, repitiendo las mismas palabras. Es importante, entonces, ¿no?, el uso del diccionario. Ahora, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es el significado de la sigla DRAE? ¿Qué significará DRAE? Ya les había mencionado, ¿no? La Real Academia Española tiene elaborado un diccionario, ¿no? ¿Cómo se llama este diccionario? Diccionario de la Real Academia Española. Entonces, ¿por qué le hago referencia sobre este diccionario? Porque este diccionario es el pilar o el diccionario principal donde nosotros podemos hacer nuestras consultas, ¿no? Más allá de los otros diccionarios complementarios que podemos tener nosotros. Bien. Entonces ya pasemos a desarrollar el tema. Primero hay que definir lo que es el diccionario. ¿Qué será un diccionario? ¿Qué es el diccionario? Es un libro, ¿cierto? Es un libro de uso específico. ¿Y cómo está organizado? En orden alfabético o temático. Contiene el significado de las palabras de un idioma determinado. Entonces el diccionario es un libro de uso específico, ¿no? Y su característica es que está de orden alfabético. Y vamos a encontrar el significado de las palabras en este libro. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se debe buscar una palabra en el diccionario? Entonces, ¿cómo está organizada la información en el diccionario? Habíamos dicho de manera alfabética. Entonces, en el diccionario, la información está organizada en orden alfabético, de tal manera que puedas encontrar el significado de las palabras y expresiones de una lengua o idioma. Entonces, eso nos facilita al momento que nosotros buscamos, ¿no?, las palabras, para poder consultar su significado. Ahora, ¿qué tener en cuenta al hacer uso de un diccionario? A ver, hay que tener en cuenta. Lo principal, entonces, el orden alfabético. ¿Qué más? La ortografía de las palabras. Entonces les decía, ¿no? En el diccionario va a estar tal como debe escribirse una palabra. Entonces la ortografía hay que tener en cuenta también aquí. Las palabras guías del diccionario. Entonces más adelante vamos a ver dónde se ubican estas palabras guías del diccionario y para qué sirven estas palabras guía. Luego tenemos los verbos deben ser buscados en infinitivo, ¿no? En infinitivo. Ahora, las palabras están en singular, nunca van a estar en plural, siempre van a estar en singular, ¿no? Por ejemplo, la palabra misma, ¿no? Diccionario, aprendizaje, construir. Entonces, eso hay que tener en cuenta.
Ubicar el significado de la palabra de acuerdo con el contexto original en que aparece. Eso también hay que tener en cuenta. Bien, continuando. En esta parte vamos a observar un cuadro donde están los tipos de diccionario, ¿no? Les había mencionado que también los diccionarios tienen su clasificación. Entonces, el que comúnmente utilizamos todos es el de significado, ¿cierto? ¿Por qué? En este diccionario vamos a encontrar, su nombre mismo lo dice, el significado de las palabras, ¿no? De manera breve. Pero lo importante de un diccionario de significados es que nosotros podemos encontrar muchos significados de una misma palabra. ¿Por qué? Algunas palabras son polisémicas, ¿no? ¿Por qué se dice que son polisémicas? Porque tienen varios significados. Entonces, ese es un tipo de diccionario. Otro, el etimológico. También hay un diccionario etimológico. ¿Por qué? Vamos aquí, nos va a facilitar información sobre el origen de las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra griegas, ¿no? Donde buscamos el significado, el origen de esas palabras en un diccionario etimológico. Y también lo que utilizamos en el curso de inglés, por ejemplo, diré en el curso de razonamiento verbal, el diccionario de sinónimos antónimos, ¿no? Entonces ahí relaciona palabras de significado similar u opuesto. Entonces ahí vamos a encontrar palabras o el sinónimo de todas las palabras que podemos consultar nosotros. Y también, como les decía, el curso de inglés, ahora sí, el diccionario de idiomas. Indican las palabras equivalentes en diversos idiomas, ¿no? Entonces en el curso de inglés se utiliza el diccionario de inglés. Y también tenemos las especializadas, ¿no? Por ejemplo, los abogados utilizan el diccionario jurídico, ¿no? Entonces ahí encuentran términos referidos, ¿no? al derecho. Entonces, ahora, los doctores también de la misma manera tienen su diccionario, ¿no? Algunos términos, por ejemplo, del nombre de las pastillas, ¿no? Nombre, algunos términos desconocidos en la medicina, ¿no? Entonces, son diccionarios especializados. Entonces, existen 5 tipos de diccionarios, ¿no? Ya hemos visto hoy. Ahora, siempre en un diccionario vamos a encontrar abreviaturas dentro de la composición. ¿Cuáles son estas abreviaturas más utilizadas? Por ejemplo, tenemos la misma palabra abreviatura, ¿no? ¿Cómo se abrevia esta palabra? De la siguiente manera, aquí podemos observar. ¿Ve? Ahí está. Ahora, la palabra adjetivo, que siempre se encuentra también, ¿no? Estas son categorías gramaticales. La palabra adverbio, por ejemplo. La palabra página. Aquí tenemos. Ahora, nombre propio. Nombre de un país. También de manera abreviada lo vamos a encontrar. Aquí tenemos la abreviación exacta. Siempre, esta abreviación siempre la vamos a encontrar. Con lo que respecta al género, puede ser masculino o femenino. ¿Cómo está abreviado de esta manera, ¿no? M significa masculino. Y también las siguientes, pues, ¿no? De señor, doctor, director. Abreviación. Ahora, hay que tener en cuenta aquí en abreviación, cuando nosotros abreviamos alguna palabra, hay que respetar siempre, nosotros, si tiene tilde, ahí también en la abreviación tiene que llevar la tilde, ¿ve? Por ejemplo, aquí la palabra página se está tildando, entonces, ¿ve? Se está respetando la tilde. Ahora, si es una palabra si es un nombre propio, diría, entonces se está respetando, ¿ve? El uso de las mayúsculas. Entonces eso hay que tener en cuenta en las abreviaciones, ¿no? Bien, entonces ahora vemos la estructura del diccionario. ¿Cómo está estructurado un diccionario? Entonces, habíamos mencionado hace momentos que un diccionario tiene una palabra guía, ¿no? Entonces, esta palabra guía, vamos a mencionar su característica. Esa palabra guía va a aparecer en la parte superior del diccionario. Son 2 palabras que aparecen en la parte superior, lo cual facilita la consulta de la palabra. Entonces, eso hay que tener en cuenta. La palabra guía nos va a ayudar a eso.
Por ejemplo, la palabra levantar, ¿no? Esa palabra es la palabra guía, entonces a partir de la L y la vocal E, vamos a encontrar las palabras que empiezan con eso, ¿no? Con esa consonante y vocal. Ahora, luego tenemos la entrada, que nos sirve para, o es la entrada, ¿qué es la entrada? La entrada es la palabra principal que aparece en negrita, ¿no? Entonces, eso es la entrada, la palabra que estamos buscando. Luego tenemos la etimología. Entonces, eso también se encuentra en un diccionario. Ello nos va a dar el origen de una palabra, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa palabra? También tenemos las acepciones. Como les decía, una palabra cuando es polisémica va a tener varios significados. Entonces, esos son denominados como acepciones. Significado de una palabra según su contexto, dice, ¿no? Ahora, la información gramatical. Con respecto a esta información gramatical. A ver, en la información gramatical nosotros vamos a encontrar el género y número. En este caso de la palabra. O propiamente dicho el género, ¿no? Entonces, clase de palabra y sus accidentes gramaticales. También tenemos la numeración, ¿no? El significado. Primer significado, número 1, 2, segundo significado. De esa manera. Entonces, eso es la estructura de un diccionario. Para entender mejor, vamos a hacer lo siguiente. Podemos observar el diccionario. Se ha ubicado una palabra, la palabra léxico. Entonces, vamos a ubicar la estructura, ¿no? Del diccionario. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra guía? Ahí está la palabra guía. Dice levantar ley. Entonces acá tenemos la palabra guía. ¿Ven? Si se dan cuenta, esto nos ayuda a nosotros a ubicar la palabra en el diccionario. ¿Cómo está empezando? Consonante L, vocal E. Entonces las siguientes palabras a partir de la consonante L y E van a empezar, ¿no? Léxico, lexicografía, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Estas palabras guía nos ayudan a encontrar más fácil la palabra. Otro. ¿Cuál es la entrada? La entrada es la palabra, pues, en sí, que estamos buscando. Por ejemplo, acá la entrada es léxico, ¿ve? La siguiente es lexicografía, ¿ve? Entonces ahí tenemos dos entradas. La siguiente es la etimología, ¿ve? Mira, en el diccionario también encontramos las etimologías. Por ejemplo, léxico, ¿cuál es su etimología de la palabra léxico? Ahí tenemos también, ¿ve? La etimología. Entonces, centrémonos ahí y vamos a ver dónde están ubicadas esas palabras. Luego tenemos las acepciones. Entonces, las acepciones son los diferentes significados que encontramos, ¿no? Pues aquí está, ¿ve? Primera acepción, ¿qué significa la léxica, no? Presente relativo al léxico. Segunda acepción, que expresa contenidos o conceptos propios del léxico. Diccionario de una lengua. Vocabulario, conjunto de palabras de un idioma. ¿Ve? Entonces ahí están las acepciones. ¿Cuántos tenemos acá? 4 acepciones. La información gramatical. Esta palabra léxico está en género o número. Está en, cuando dice, ¿es la léxico o el léxico? El léxico, entonces está utilizando el pronombre él. Entonces es una palabra en mayúscula, diré en masculino, ¿no? El léxico, entonces ahí está, ¿ve? La información gramatical nos va a decir eso, ¿eh? Y también habíamos visto la abreviación, ¿no? Esta M que significa masculino. Ahora, otro también, ¿no? Es un adjetivo. De esta manera, ¿ves? Tenemos las abreviaciones. Ahí está, aquí están las abreviaciones que les había mencionado. Ahora, por último, vamos a encontrar la numeración. ¿Dónde está la numeración? Aquí. 1, 2, ¿ve? Ahí está la numeración. Entonces, ¿cuántos elementos hemos visto aquí? 7 elementos va a tener, ¿no? Por eso está compuesta una estructura del diccionario. 7 elementos, ¿ve? Empezamos con la palabra guía. Luego viene la entrada, la etimología,
las acepciones. Luego viene la información gramatical y la numeración. Bien. Ahora vamos a ver, o vamos a recordar algunas definiciones. Entonces, ¿qué es el diccionario? Es un libro de uso específico en orden alfabético temático. Contiene el significado de las palabras de un idioma determinado. ¿Cuáles son los tipos? Hemos visto, ¿no? ¿Cuántos tipos son? 5, ¿no? De significados, etimológicos, de sinónimos antónimos, de idioma y especializado. Bien, entonces también les estoy dejando de manera adicional un link para que ustedes ingresen. Por ejemplo, en este link ustedes van a desarrollar ejercicios interactivos, ¿no? Sobre el diccionario. El nombre de este link es el siguiente. Aquí está el link, ¿ve? Entonces, estimados estudiantes, eso sería todo en cuanto al desarrollo del tema. Estimados estudiantes, eso sería todo con lo que respecta al desarrollo del tema y los espero en las posteriores sesiones. Me despido, muchas gracias.